¿Quién es Jesús de Nazaret? Rasgos físicos. Introducción. ¿Quién es este hombre que se atreve a anunciar un mundo nuevo, un renovado modo de vivir? ¿Qué hay detrás de sus ojos? ¿De qué se alimentan sus palabras? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Cómo es su alma? Sabemos que las respuestas nunca serán completas. Sabemos que Jesús es el hombre que rompe todos los esquemas, que no se parece a nadie, que su figura no puede confundirse con la de ningún otro de los grandes líderes del Espíritu a lo largo de la historia. En Jesús nos encontramos que la persona y el mensaje son la misma cosa, que Él es su mensaje y que lo que viene a anunciar es el encuentro con su realidad. ¿Cómo eran los rasgos físicos de Jesucristo? Esta pregunta ha sido durante siglos el tormento de generaciones de cristianos. Aún lo es hoy. Sí, sabemos que lo verdaderamente importante no es conocer su rostro. Recordamos aquello de Fray Angélico. Quien quiera pintar a Cristo solo tiene un procedimiento: vivir con Cristo. Aceptamos la explicación de que a los apóstoles les importaba más contar el gozo de la resurrección que descubrir los ojos del resucitado. Lo aceptamos todo, pero aún así, ¿qué no daríamos por conocer su verdadero rostro? Aquí el silencio evangélico es absoluto. ¿Era alto o bajo? ¿Rubio o moreno? ¿De complexión fuerte o débil? ¿Y de qué color eran sus ojos? ¿De qué forma su boca? Ni una sola respuesta, ni un indicio en los textos evangélicos. Los autores sagrados, por un lado, se interesan mucho más del Cristo vencedor, resucitado y glorioso, que de ofrecernos un retrato de su físico y aún de su personalidad moral. Por otro lado, tampoco aparece en los evangelios físicamente retratado ningún otro de los personajes que por ellos desfilan. Nada nos dicen del rostro de Jesús y nada de los de Judas, Herodes, María o Pilato. Algunos han querido encontrar una pista para afirmar que Jesús era bajo de estatura en la escena de Zaqueo, en la que Lucas cuenta que el publicano trataba de ver a Jesús por saber quién era y no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo adelante se subió a un sicómoro, porque iba a pasar por allí. Pero es evidente que el sujeto de toda la oración es Zaqueo, y que es él quien trepa al árbol, precisamente porque es bajo de estatura. Otros, por el contrario, deducen que Jesús era alto del imperio con que expulsó del templo a los mercaderes, o del hecho de que al narrar el beso de Judas, el Evangelio use un verbo que tiene en griego el sentido de la acción que se realiza, de abajo arriba, con lo que habría de traducir se empinó para besarle. Pero es evidente que se trata de insinuaciones demasiado genérico y poco convincentes. A este silencio evangélico se añade el hecho de que en Palestina de los tiempos de Cristo estuviera rigurosamente prohibido cualquier tipo de dibujo, pintura o escultura de un rostro humano. Si su ministerio hubiera tenido lugar en tierra griega o latina, probablemente nos hubiera quedado de él algún monumento iconográfico contemporáneo o de una fecha próxima. Pero en el mundo judío cualquier intento de este tipo hubiera sido tachado de idolatría. Por eso será en Roma donde surjan a finales del siglo I las más antiguas figuraciones de Jesús, en las catacumbas. Pero en ellas no se intentará un verdadero retrato, sino un símbolo. De ahí que nos encontremos bajo la figura de un pastor adolescente o de un Orfeo, que con su música amansa a los animales. En todos los casos se trata evidentemente de un romano, con su corto pelo, sin barba, con rasgos claramente latinos. Siglos más tarde, los orientales nos ofrecerán la imagen de un Cristo bizantino,
que se extenderá por toda la cristiandad. Es el rostro de un hombre maduro, de nariz prominente, ojos profundos, largo cabello moreno, partido sobre la frente, barba más bien corta y rizada. Se trata también de un símbolo de la hermosura masculina, mucho más que de un retrato. Pero allí donde no han llegado los testimonios evangélicos o iconográficos, tenían que llegar las leyendas y la imaginación humana. Será una tradición quien nos cuente que cuando el Señor subió al cielo, los apóstoles rogaron a San Lucas que dibujara una imagen suya. Ante la incapacidad del pintor, todos los apóstoles se habrían puesto a rezar y 3 días después, milagrosamente sobre la blanca tela, había aparecido la santa faz que todos ellos habían conocido. Pero se trata de pura leyenda, como la que cuenta el rey de Edesa, Abgar. Habría enviado una legación para invitar a Cristo, en las vísperas de su pasión, a refugiarse en su reino. Ante la negativa de Jesús, envió un artista para que el rey pudiera tener al menos un retrato del profeta. Pero desconcertado por el extraño mirar de los ojos de Jesús, el pintor trabaja inútilmente, hasta que un día el modelo, sudoroso, se secó en el manto del pintor, y allí quedó impregnado el dibujo de su rostro. Es la misma leyenda que creará la figura de la Verónica y que no tendrá otra base que el deseo medieval de tener el verdadero rostro. Será este mismo deseo el que incite a un medieval del siglo XIII a falsificar una carta que durante algún tiempo engañó a los historiadores, atribuida como estaba a un tal Publio Lentulus, a quien se presentaba como antecesor de Pilato en Palestina y que habría sido enviado por él oficialmente al Senado romano. Dice el texto de la carta: es de elevada estatura, distinguido, de rostro venerable, a quien quiera que le mire inspira, a la vez, amor y temor. Son sus cabellos ensortijados y rizados, de color muy oscuro y brillante, flotando sobre sus espaldas, divididos en medio de la cabeza al estilo de los nazireos, su frente despejada y serena, su rostro sin arruga ni mancha. Es gracioso y de encarnación no muy morena, su nariz y su boca regulares, su barba abundante y partida al medio. Sus ojos son de color gris azulados y claros. Cuando reprende es terrible, cuando amonesta dulce, amable y alegre, sin perder nunca la gravedad. Jamás se le ha visto reír, pero sí llorar con frecuencia. Se mantiene siempre derecho. Sus manos y sus brazos son agradables a la vista. Habla poco y con modestia. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. Mayor atención merece el testimonio de Antonio de Piacenza, que en el relato de una peregrinación a Tierra Santa en el año 550 asegura haber visto sobre una piedra del monte Olivete la huella del pie del Señor, un pie bello, gracioso y pequeño, y además un cuadro pintado según él durante la vida del Salvador, y en el que éste parece de estatura mediana, hermoso de rostro, cabellos rizados, manos elegantes y afilados dedos. Algo más tarde, Andrés de Creta afirmaba que en Oriente se consideraba como verdadero retrato de Cristo una pintura atribuida a San Lucas, y en la que Jesús aparecía sisejunto, de rostro alargado, cabeza inclinada y bien proporcionado de estatura. Discusiones entre los padres. Su aspecto no era de hombre, ni su rostro el de los hijos de los hombres. No tenía figura ni hermosura para atraer nuestra mirada, ni apariencia para excitar nuestro afecto. Era despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores, como objeto ante el cual las gentes se cubren el rostro.
Desde una orilla casi opuesta, el autor de los Salmos pinta la belleza del Mesías. Oh tú, el más gentil en hermosura entre los hijos de los hombres, derramada se ve la gracia en tus labios, por eso te bendijo Dios para siempre. Tomando al pie de la letra estas visiones espirituales del Mesías, los padres de la Iglesia se dividen en dos corrientes a la hora de pintar la hermosura de Jesús. San Justino lo pinta deforme y escribe que era un hombre sin belleza, sin gloria, sujeto al dolor. Según San Clemente de Alejandría, era feo de rostro y quiso no tener una belleza corporal para enseñarnos a volver nuestro rostro a las cosas invisibles. Orígenes, al contestar al pagano Celso, según el cual Jesús era pequeño, feo, de todo esto responde que es cierto que el cuerpo de Cristo no era hermoso, pero que no por eso era despreciable. Y añade la curiosa teoría de que Cristo apareció feo a los impíos y hermoso a los justos. Tertuliano escribe, su cuerpo, en lugar de brillar con celestial fulgor, se hallaba desprovisto de la simple belleza humana. Y San Efrén atribuye a Cristo una estatura de 3 codos, es decir, poco más de 1,35 metros. Pero pronto se impondrá la corriente contraria con la visión de los padres que exaltan la belleza física de Jesús. San Juan Crisóstomo contará que el aspecto de Cristo estaba lleno de una gracia admirable. San Jerónimo dirá que el brillo que se desprendía de él, la majestad divina oculta en él y que brilla hasta en su rostro, atraía a él desde el principio a los que lo veían. Y será San Agustín quien en sus comentarios al Cantar de los Cantares popularice la visión de un Jesús, el más hermoso de los hijos de los hombres, a quien se aplican todas las exaltaciones, frases que la esposa del cantar dirige a su amado. Esta es la imagen que harán suya los teólogos y que tratarán de apoyar con todo tipo de argumentos. Santo Tomás escribirá que tuvo toda aquella suma belleza que pertenecerá al estado de su alma. Así algo divino irradiaba de su rostro, y Suárez será aún más tajante. Es cosa recia creer que un alma en quien todo era perfecto, admirablemente equilibrada, estuviese unida a un cuerpo imperfecto, y esto sin contar con que una fisonomía fea y repulsiva hubiera dañado al ministerio del Salvador, acarreándole el menosprecio de las gentes. Pequeños rastros evangélicos. La verdad es que en frases de San Pablo no conocemos a Jesús según la carne, pero los textos evangélicos parecen ensalzar mejor con quienes imaginan un rostro hermoso. Conocemos la gran impresión que Jesús causaba con sus contemporáneos, cómo llamaba la atención a enfermos y pecadores, cómo sus apóstoles se encontraban magnetizados por la atracción que emanaba de su persona, cómo los niños se sentían felices con él, cómo impresionó al mismo Pilato. Bellos o no, según los cánones griegos, los rasgos de su rostro, si sabemos que éste era excepcionalmente atractivo. Conocemos el equilibrio de sus gestos y posturas. Quien le había visto partir el pan no lo olvidaba ya jamás. Tenía un modo absolutamente especial de curar a los enfermos, y si lo vemos enérgico, nunca nos lo encontraremos descompuesto. Los evangelistas están especialísimamente impresionados por sus ojos y su voz. A lo largo del Evangelio se nos describen con detalle todo tipo de miradas, de dulzura, de cólera, de vocación, de compasión, de amor, de amistad. Eran sin duda los suyos unos ojos extraordinariamente expresivos para que los evangelistas percibieran tantos en sus diversos modos de mirar. Lo mismo ocurre con su voz, que los evangelistas nos descubren firme y severa cuando reprocha,
terrible cuando pronuncia palabras condenatorias, irónica cuando se vuelve a los fariseos, tierno al dirigirse a las mujeres, alegre cuando se encuentra entre sus discípulos, triste y angustiada cuando se aproxima a la muerte. Sabemos que tenía un cuerpo sano y robusto. Todas y cada una de las páginas del Evangelio testimonian que Jesús fue un hombre de gran capacidad emprendedora, resistente a la fatiga y realmente robusto, como señala Karl Adam. En Jesús jamás encontramos rastro de la debilidad alguna. Al contrario, vive y crece como un campesino. Le encanta estar en contacto con la naturaleza. No teme a las tormentas en el lago. Practica con los apóstoles el duro trabajo de la pesca. Sabemos sobre todo de sus continuas y larguísimas caminatas a través de montes y valles con caminos muy rudimentarios. Una página evangélica, la que narra la última subida de Jericó a Jerusalén, si es exacta en todos sus datos cronológicos, narra una auténtica proeza atlética, bajo un sol terrible, por caminos en los que no hay una sola sombra, atravesando montes rocosos y solitarios. Habría recorrido 37 kilómetros en 6 horas y habría llegado lo suficientemente descansado como para participar aún aquella noche en el banquete que le prepararon Lázaro y sus hermanas. Ciertamente todas las insinuaciones evangélicas hablan de una magnífica salud. Vive al aire libre y al descampado duerme muchas noches. Resiste una vida errante. Tiene tanto que hacer que a veces le falta tiempo para comer. Los enfermos le visitan incluso a las altas horas de la noche. Tiene un sueño profundo como lo demuestra el que pudiera seguir dormido en medio de la tempestad en una incómoda barca. Y puede seguir orando en las horas de angustia, cuando los demás caen rendidos. Era fuerte su alma y su cuerpo. El propio Pilato se sorprende de que haya muerto tan pronto cuando José de Arimatea acude a pedir su cuerpo. El procurador había visto lo que era, un recio Galileo. Su aspecto exterior. ¿Cuál era su aspecto exterior? Sin duda muy parecido al de cualquier otro judío de su época. Era cualquier hombre y también en sus gestos, dirá San Pablo. Los evangelistas que anotan las vestimentas de Juan Bautista nada dicen de las de Jesús, señalando con ello que era lo normal. Llevaría ordinariamente un vestido de lana con un cinturón que servía al mismo tiempo de bolsa. Usaría un manto o túnica y sandalias, y por la narración de la pasión sabemos que la túnica era sin costura y toda tejida de arriba abajo. En sus largas caminatas le protegería del sol el sudario, que después de muerto Pedro encontraría en la tumba, y siguiendo la costumbre de la época, llevaría también para la oración matutina filacterias atadas al brazo y alrededor de la frente. Más tarde censurará a los fariseos, pero no por usarlas, sino por ensancharlas y alargarlas ostentosamente sus flecos. Jesús evitó, sin duda, todo detalle llamativo. Usaría barba como todos sus contemporáneos adultos. El cabello lo llevaría más bien corto, a la altura de la nuca, a diferencia de los nazireos, que se dejaban larga melena y llamativos bucles. Era cuidadoso de su persona. Criticará el multiplicarse de las abluciones de quienes tienen el corazón corrompido, pero las recomendará incluso en tiempo de Cuaresma, así como los perfumes y unciones. Él lava personalmente los pies a sus discípulos y reprocha al fariseo que no se los lavó a él. Tal vez esta es la clave. No dejó su rostro en tabla o imagen alguna porque quiso dejarlo en todas las generaciones y todas las almas. La humanidad entera es el verdadero lienzo de la Verónica. Que Jesús era un hombre excepcional,
Un verdadero genio religioso es algo que no niega ni los mayores enemigos del mundo de la fe. Cristo no fue probablemente el hombre más guapo de la humanidad, ni el que mayor número de lenguas hablaba, ni el que visitó más pueblos, ni el mejor orador, ni el más completo matemático. Pero es evidente que la divinidad no se unió a él a la mediocridad, y que en los verdaderos valores humanos, en los que de veras cuenta a la hora de medir a un hombre, no ha producido la humanidad un hombre de su talla. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.